Bueno, yo en rigor lo que tengo que decir sobre el presentismo es más que del libro de Hartog, es de una estancia de 5 años en el seminario de Hartog, tanto estudiante de maestría y de doctorado. Entonces, en rigor, lo que voy a decir es más lo que escuché en el seminario que lo que aparece en el libro o en sus conferencias públicas. Bueno, presentismo, en rigor, Hartog lo define como un régimen de historicidad dominado, no determinado por el presente, pero dominado por la categoría del tiempo presente. Dice, podemos estar de acuerdo o ponernos de acuerdo al menos en que tanto el pasado como el presente y el futuro, si bien pueden ser categorías históricas, las podemos concebir también como categorías antropológicas, ¿no? Que forman parte, digamos, de la naturaleza humana. Existe algo así como el presente, algo así como el pasado y algo así como el futuro en prácticamente todo hombre en tanto es hombre, ¿no? Ahora, dije régimen de historicidad en donde prima el presente. ¿Qué es un régimen de historicidad? ¿No? Para quien no ha leído la obra de Hartog, que además ha sido traducida y publicada por la Ibero, pero la difusión ha sido relativamente limitada. Hay un enorme desacuerdo y malentendido, me parece, sobre el concepto del régimen de historicidad. El régimen de historicidad no es una categoría estructural que, digamos, de larga duración, de espacios de tiempo, que van, digamos, desde la Edad Media hasta la Revolución Francesa, con el régimen antiguo, de la Revolución Francesa hasta el siglo XX, con el régimen moderno, y los últimos 30 años de presentismo. No es eso. El régimen de historicidad es simplemente, para Hartog, una herramienta heurística, una herramienta metodológica para la investigación en los archivos. Es decir, yo parto con la idea de que, bueno, es probable, o suponemos, intuimos, que el presente va de alguna manera a organizar o regular el pasado y el futuro en este periodo, y después vamos a las fuentes a ver si sí o si no. Puede ser que no sea el caso, ¿no? Y entonces desmentimos el presentismo, y en muchas ocasiones no es el caso. China no vive ningún presentismo, China vive una especie de futurismo. Bueno, con esto paso a la segunda razón por la que no es una categoría estructural, y es el hecho de que las investigaciones de Hartog en base a los regímenes están centradas en periodos de crisis, que son coyunturas relativamente breves, ¿no? En rigor, en cuanto a investigaciones vinculadas con regímenes de Hartog, pienso en el capítulo que algunos de ustedes conocerán sobre Chateaubriand, sobre el viaje de Chateaubriand, que me parece la mejor, aunque sea relativamente breve, la mejor investigación que ha hecho Hartog en términos de archivos, en lo que toca a la historia del tiempo, ¿no? Porque Hartog es principalmente una historia de la antigüedad clásica, si bien es también un historiador del tiempo, ¿no? Pero en términos de investigación ha dedicado mucho más tiempo y trabajo a la antigüedad clásica, ¿no? Entonces es una herramienta heurística, no es una rápida, muy rápidamente, ya en parte lo tiempo, estoy con el tiempo encima, llevo poco, ¿no? Como 5 minutos. Ok, soy un poco más.
de alguna manera mi colega ya esbozó qué es el régimen moderno, entonces voy a decir prácticamente nada sobre esto, porque podría estar hablando horas sobre el tema. En rigor, el régimen moderno es el régimen, estamos hablando de historia del tiempo, ¿no? Historia del tiempo presente, pero en el sentido de que es una historia del tiempo presente, o sea, podemos decir de los últimos 30 años, los últimos 50 años, lo que ustedes quieran, depende de la periodización del autor, pero estamos hablando de una historia del tiempo, o sea, historia del tiempo en el tiempo presente. Hay que hacer esa aclaración. Bueno, antes de entrar en elementos de posible investigación histórica, utilización de esta herramienta, esbozo muy rápidamente los otros regímenes que no desarrolló Hartog, sino que han sido desarrollados sin el nombre régimen, sin usar el nombre régimen, por Koselleck, principalmente. Uno de ellos, el régimen moderno, ¿no? Y es muy difícil entender a Koselleck si uno no habla alemán, porque solamente hay un concepto del Geschichtliche Grundbegriffe que está realmente al español, que yo sepa, solamente el concepto Geschichte y Historien, Geschichte, historia, es el único que está traducido, y hay 100 conceptos, ¿no? Entonces no podemos entender mucho de Koselleck si no leemos en alemán, ¿no? Es en rigor lo que Koselleck llama Sattelzeit, ¿no? Que es una especie de tiempo en el cual surge una nueva concepción temporal en la que el futuro no determina, pero de alguna manera organiza el pasado y el presente. Sí, estamos en un futurismo. Surgen entonces dos maneras de tratar de lidiar en términos históricos con esta concepción del tiempo. Por un lado, las filosofías de la historia, ¿no? Hegel, los románticos alemanes, etcétera. Y por otro lado, la otra manera de tratar de lidiar con esta aceleración es el positivismo, ¿no? O lo que en francés llaman histoire événementielle, historia de los acontecimientos, irlo siguiendo, el tiempo va corriendo y uno lo va siguiéndolo en términos de cronología, ¿no? Cronología de fechas, de batallas, de sucesiones de monarcas, etc. Bueno, ese es el régimen moderno. El régimen moderno, lo podemos llamar régimen moderno, pero en términos históricos ha sido estudiado principalmente desde la perspectiva de la historia conceptual de Koselleck, ¿no? Me parece que es ahí donde hay más trabajo en términos históricos, en historia del tiempo. En términos de historia del tiempo, de una manera verdaderamente fascinante, esta manera de vincular la historia del tiempo con la historia de los conceptos, que es Koselleck, ¿no? Un genio realmente. Bien, paso rápidamente entonces al otro régimen que no es el presentista, el régimen clásico. Perdón un segundo. El régimen clásico tampoco lo voy a desarrollar, y tampoco fue desarrollado a profundidad por Hartog. Es el régimen, podríamos periodizar de alguna manera, desde la Edad Media hasta el Antiguo Régimen, en que el pasado domina el tiempo, ¿no? El pasado, de alguna manera, organiza tanto el futuro como el presente, ¿no? Es la enseñanza de los ancestros, es la expectativa, las mismas expectativas que tuvieron nuestros abuelos, las tendremos nosotros, puesto que nuestra experiencia, nuestras vivencias son muy similares, ¿no? Por las cuestiones de que se vive un tiempo dominado por los ciclos de la naturaleza, principalmente agrario, donde el mundo en rigor en términos de transformaciones materiales prácticamente no cambia. Este régimen ha sido a profundidad desarrollado desde la perspectiva más de historia de la historia, diría yo,
de manera bastante erudita por Beatriz Guillon, un libro que no está traducido al español, que se llama Du bon usage de l'histoire, del buen uso de la historia, y que sería bueno traducir. Tampoco está traducido al inglés, pero me parece que es el mejor que trabaja la cuestión de la historia magistralitat y los lugares comunes, doxa y demás elementos. Me parece que Perla no está, Perla se ha ocupado de esto hasta cierto punto. Y por otro lado, Fumaroli, ¿no? Historia de la retórica, ¿no? Esta historia vinculada con la moral, con la retórica como género literario, etc. Hay por ahí un libro de Rancière, no es un historiador, pero que es sobre la historia, que se llama La palabra muda, creo que tampoco está traducido, perdón que les haga referencias no traducidas. Y hay que vincular también el régimen clásico, finalmente, con la historia de la salvación. Esto es fundamental, fundamental. Es decir, no podemos entender el tiempo cristiano, hablando de la historia europea y occidental, incluyendo a Rusia y hasta América Latina, sin entender cómo funciona esta lógica temporal de la historia de la salvación, que ha sido más bien desarrollada por teólogos que por historiadores. Pero desconozco hasta qué punto historiadores han tratado a profundidad el tema. Seguramente hay, luego un poco, pero desconozco en realidad. Pero los teólogos protestantes, como Kuhlmann y Bultmann, lo han desarrollado, esta cuestión del tiempo y de la salvación cristiana en profundidad. ¿Me queda tiempo? ¿Perdón? 5 minutos. Entonces, régimen presentista en 5 minutos. Tendrá que ser muy preciso. Ok, ejemplos de cómo podemos investigar si partimos de que vivimos en un tiempo dominado por el tiempo presente. Primero, economía mediática. Todos estos conceptos son de Artaud. Economía mediática, por ejemplo, vemos los medios de comunicación. Y tenemos, si comparamos con la manera en que funcionaban los medios de comunicación hace 50 años, o hace 100 años, o hace 500 años, una avalancha de noticias que en rigor se quedan en la memoria unos 10, 15 minutos a veces 10, 15 segundos, y a lo mucho un año. Pienso, por ejemplo, en el yo soy no sé qué, ¿no? No sé si recuerdan el yo soy 132, ¿cuánto tiempo duró? Un año y medio. Pasamos a la cuestión de Ayotzinapa, que duró un año y medio. Pasamos al yo soy Aristegui, que ya nadie se acuerda, duró como un mes. Pasamos al yo soy Charlie Hebdo, duró un mes. Es decir, si uno en el siglo XIX era bonapartista desde su primera juventud hasta la muerte, hoy somos Charlie Hebdo durante 15 días, ¿no? Bueno, segundo tema